Quisiera preguntarles, ¿sí han podido aclarar muchas de las dudas que teníamos con respecto a esta semana? Amén. Pero quedan muchas preguntas, ¿cierto? Quedan muchas preguntas. Y quedan muchos interrogantes. Y muchos de ellos, todavía después de estas explicaciones, aún nos quedan interrogantes. Interrogantes como esta. ¿Qué pasó entre la muerte y la resurrección de Cristo? ¿Qué pasó en ese lapso de tiempo? ¿Sí? Mateo 12:40 nos dice: porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Y esta fue una señal que pidieron, ¿quiénes? Los escribas y fariseos. Y demandaron de Jesús: Señor, queremos ver de ti señal. Y Jesús les respondió que la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, sino ¿cuál? La señal de Jonás. La señal de Jonás. Y muchos dicen: oiga, Jonás se lo tragó una ballena. La Biblia nos dice que ballena. No, un pez. Nos dice que un gran pez, ¿cierto? Un gran pez. Y entonces allí en Jonás 1:17 nos habla, bueno, allí quedó mal la cita. Valentina me puso mal la cita. Es Jonás, no era Juan. Jonás 1:17 nos dice que Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. ¿Hay alguno que busque la cita allí? Jonás 1:17. Jonás 1:17. ¿Qué nos dice allí? Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. A ver, ¿cuántos días estuvo? 3 días y 3 noches. ¿Esto no les plantea a ustedes una interrogante? ¿No? Yo no les voy a resolver esa interrogante, porque hay muchos eruditos, muchos teólogos que dicen de una forma y otros dicen de otra forma. ¿Sí? Hay unos que afirman, bueno, 3 días y 3 noches. ¿Un día cuántas horas tiene? 24 horas. Y si multiplicamos 24 por 3, ¿cuánto sería? 72 horas. Y si Cristo murió el viernes en la tarde y resucitó al siguiente día, ¿cuántas horas? Resucitó al tercer día, ¿cuántas horas pasaron? 24 y 3 y 2 horas. ¿Están las 72 horas allí? No, ¿cierto? Para que nos diera las cuentas en nosotros, tendría que haber muerto ¿cuándo? Un miércoles. En la tarde. ¿Sí? ¿Sí? 3 días, hagan la cuenta. Como un miércoles en la tarde, a las 6 de la tarde. Más o menos. ¿Sí? Pero hay otros que dicen, porque yo hice varias investigaciones, y hay unos que dicen, entre esos el doctor Riley, ¿sí? El doctor Riley, que dice, los judíos no cuentan los días como nosotros. Ellos no cuentan los días como nosotros. Y si usted mira, la Biblia está en un contexto ¿qué? ¿Oriental o occidental? Oriental. Oriental. Entonces, él afirma y dice que en el contexto oriental de los judíos sí dan los 3 días. ¿Sí? ¿Quién tiene la razón? Les dejo eso.
Por eso como No puedo yo afirmarles, este tiene la razón, este no tiene la razón. ¿Por qué? Porque hay preguntas que nosotros muchas veces nos matamos la cabeza y nos matamos la cabeza en investigar y en preguntar, como por ejemplo, ¿quiénes fueron los que se casaron con las hijas de los hombres? Allá en Génesis 6. Entonces unos dicen, no, fueron ángeles. El otro dicen, no, fueron la descendencia de Set. El otro dice, no, fueron unos reyesuelos. Tres de las grandes teorías que hay son esas tres. ¿Quién tiene la razón? Y nos matamos la cabeza buscando quién tiene la razón y esto, y eso nos sirve para salvación. No, porque eso no es doctrina. ¿Sí? Aquí en este caso, si hubiesen sido las 72 horas, o como nosotros lo hemos venido llevando, no afecta nuestra salvación. No afecta nuestra salvación. Hay parte donde dice que al tercer día. Hay partes que dicen del tercer día, entonces esos que dicen que 3 días y 3 noches, ellos dicen que al tercer día y ponen la comparación con Génesis. Y usted mira, lee todo Génesis, Génesis 1, y ahí dice al tercer día, pasó el día y la noche, el siguiente día, ¿sí? Y al tercer día hizo tal, el día y la noche. Y ellos ponen esos versículos allí. Por eso le digo que hay muchas cosas que nosotros no vale la pena nosotros matarnos la cabeza investigando, porque son cosas que no nos llevan, no nos conducen a la salvación. ¿Sí? Nos sirven como estudios, ¿sí? Como referentes, pero no son cosas doctrinales. Hay otra pregunta. Primera de Pedro, la siguiente diapositiva. Primera de Pedro 3, 18 al 20. ¿Qué nos dice? Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvados por agua. ¿Qué es lo que nos dice aquí o cuál es la interrogante aquí? ¿A quiénes predicó? ¿Quiénes son esos espíritus encarcelados? Y muchas veces también nos matamos la cabeza investigando y quiénes son esos espíritus. Hay 3 posiciones con respecto a esto, ¿sí? Algunos piensan que esto significa que Cristo, entre el tiempo de su muerte y resurrección, descendió y ofreció a quienes habían vivido antes del diluvio, allá en el versículo 20 nos dice, una segunda oportunidad. Hay quienes piensan esto. Pero esta teoría es incorrecta. ¿Por qué? Porque la oportunidad es mientras estamos vivos. La oportunidad es mientras estamos aquí vivos. Entonces aquí automáticamente podemos desechar esta primera teoría. La segunda que nos dice, dice simplemente anunció su victoria sobre el pecado a los que estaban en el Hades, sin ofrecerle segunda oportunidad. Y por allí va mejor el asunto. ¿Sí? Otros dicen que a través de Noé fue dada la predicación del Evangelio. ¿Sí se acuerda que la Escritura dice que Noé cuántos tiempo estuvo predicándoles? ¿100 qué? 120 años. Estuvo predicándoles. ¿Y ellos qué? ¿Creyeron o no creyeron? No creyeron. Y entonces hay estas 3 teorías con respecto a ella. ¿Por cuál nos inclinamos? Por la segunda. ¿Sí? Por la segunda. Pero usted me puede decir, no, yo creo la tercera. Está bien. ¿Afecta eso su salvación? No. No. Quiero llegar a un punto y ya ahorita les voy a decir. ¿Sí? Porque quiero llegar a un punto. El siguiente versículo es Efesios 4, 8 al 10. ¿Qué nos dice? Por lo cual, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres,
Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. ¿Qué quiso decir Jesús aquí cuando dijo, o qué quiso decir Pablo cuando dijo que Jesús llevó cautiva la cautividad? Si nosotros miramos el contexto de lo que viene hablando, habla acerca de la unidad, ¿sí? Efesios es la carta del andar del creyente. A partir de este capítulo ya viene la práctica. Primero viene lo que es teoría, lo que es la parte que tenemos que aplicar, y aquí ya lo pone en obra. Por eso es que usted encuentra a partir de este, andad como hijos de luz, andad en santidad, andad, y siempre encuentra esa palabra, andad, porque viene la práctica. Y aquí nos habla en el contexto acerca de la unidad del Espíritu. Comienza la práctica del andar cristiano: un cuerpo, un espíritu, una misma esperanza, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre. Y empieza a explicar acerca de la unidad, ¿sí? Y aquí cita una variante del Salmo 68, 18. ¿Qué es lo que nos dice el diccionario Bain con respecto a esta parte? Les voy a leer. Llevó cautiva la cautividad, dice, parece ser una alusión a la posición triunfal mediante la que se celebra una victoria formando los cautivos por parte de una procesión. ¿Qué quiere decir? Un rey va a la guerra, ¿sí? Obtiene la victoria, trae personas como esclavos y viene y los presenta. ¿Qué le está diciendo a los demás? Aquí les está presentando prácticamente el triunfo que obtuvo. Y los exhibe y empieza ese desfile de esclavos, de personas que fueron tomadas allí. Esta procesión de cautivos. Ese es el pasaje en el cual contrasta aquí el apóstol Juan. Esta expresión es probablemente una fuerte victoria de Cristo por medio de su muerte sobre los poderes hostiles de las tinieblas. ¿Sí? Y hay otra sugerencia en la cual yo me inclino a esa. ¿Qué es? Cuando dice que Cristo descendió allí a las partes más profundas, que llevó cautiva la cautividad, ¿a dónde iban los muertos antes de Cristo? Quiero que usted me responda. ¿A dónde iban los muertos antes de Cristo? Los muertos del Antiguo Testamento que eran salvos, ¿a dónde iban? ¿Sí se acuerdan allá de esa ventana que nos abrió Jesús, hablando del rico y Lázaro? ¿Sí se acuerdan de esa ventana que nos mostró lo que hay más allá? ¿Y qué nos dice? Nos habla de dos lugares. ¿Cuáles son esos dos lugares? Por un lado tenemos a quién, a los que estaban en el seno de Abraham, y por otro lugar tenemos a quiénes, a los que estaban en el Hades. En el Hades. El Hades o el Seol es el lugar de los muertos. Y la escritura, cuando nos abre esa ventana, nos dice que los del Hades podían ver a los que estaban en el seno de Abraham, porque el rico que estaba en tormentos podía ver allá a Lázaro que era consolado, podía hablar con ellos, porque él habló con Abraham, él conoció a Abraham y le dijo: Padre Abraham, te ruego que envíes a Lázaro y moje tan solo que meta la punta de su dedo en agua y venga y la pase por mis labios, porque estoy atormentado en esta llama. Podían hablar, podían tener comunicación, pero era imposible pasar de un lugar a otro. Mientras unos estaban siendo consolados, los otros estaban siendo ¿qué? Atormentados. Y esta explicación que nos habla de que llevó cautiva la cautividad es que Cristo vino
por aquellas personas que estaban en el seno de Abraham para llevarnos a su presencia. Porque antes no podían ir, porque Cristo no había muerto. ¿Sí? Y Cristo fue la primicia de la resurrección. Entonces esta es una de las explicaciones que se da con respecto a este versículo. Yo me inclino a esa, pero usted me puede decir, no, yo me inclino a la otra. ¿Esto afecta su salvación? ¿Sí? ¿No? ¿Cierto? Y aquí vamos al punto donde quiero llegar. Hebreos capítulo 2, versículos del 1 al 15. Y quiero que abran sus Biblias aquí, porque quiero llegar a este punto y quiero que de toda esta parte, esto sea lo que se le quede grabado en su mente y en su corazón en este día. El versículo clave es el versículo 14 y 15, que nos dice: así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte. ¿A quién? Al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda su vida, ¿qué? Sujetos a servidumbre. Y vamos a leerlos todos a una sola voz, porque ese es el texto clave de todo lo que quiero charlarles en esta tarde. Todos. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda su vida sujetos a servidumbre. Padre, te imploro, Señor amado, que nos hables a través de tu palabra. Señor, que tu palabra corra y sea glorificada en esta hora de la tarde, Señor. Señor, que esta exhortación que tú nos traes, Señor, en esta tarde, Señor, la podamos entender, Señor, y la podamos aplicar a nuestra vida, Señor. No siendo oidores olvidadizos, sino hacedores de tu palabra. Te imploramos, Padre amado, que tu palabra en este día edifique a tu iglesia, Señor, y que sea de gran bendición y edificación para cada uno de los que estamos aquí y los que van a escuchar este mensaje, Señor. Te lo imploramos en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén. El título que tenemos para este tema es exhortación a no descuidar una salvación tan grande. Exhortación a no descuidar una salvación tan grande, que lo tenemos en Hebreos capítulo 2, versículos del 1 al 15. En el contexto que nos viene hablando, este capítulo de Hebreos nos habla de la superioridad de Cristo. La superioridad de Cristo. En el versículo 1 al 3 del capítulo 1 nos habla que Cristo es superior a los profetas. Y desde el versículo 4 hasta el capítulo 2, versículo 18, nos habla de que Cristo es superior a los ángeles. Y nos viene desarrollando este tema de la superioridad de Cristo con respecto a los ángeles. Pero aquí en medio de ese tema que está tratando el autor, hace un alto. En el capítulo 2, hace un alto. Y hace una de las 5 exhortaciones que hay en este libro. Una de las 5 exhortaciones que hay en este libro. Y esta es la primera. La exhortación, ¿a qué? A no descuidar una salvación tan grande. El versículo 1 nos dice: por tanto, es necesario que con gran diligencia, con más diligencia, atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que ¿qué? Que nos deslicemos. Y quiero que preste gran atención
a estas dos palabras. Atendamos. Atendamos. Y la segunda es deslicemos. Aquí nos habla de un peligro. De un peligro. ¿Cuál es el peligro aquí? Que si no atendemos a las cosas que hemos oído, nos podemos ¿qué? Deslizar. Pongan atención. Si no atendemos a las cosas que hemos oído, nos podemos deslizar. ¿Quiénes son los que se pueden deslizar? Quiero que note algo aquí. Que note algo aquí. Muchos dicen, no, esto es para inconversos. Otros dicen, no, esto es para creyentes. No, esto no es para mí. Quiero que note aquí el versículo 3. ¿Qué es lo que dice? ¿Cómo escaparemos quién? Nosotros. Nosotros. ¿Quiénes son nosotros? Vea que el autor se incluye ahí. El autor se incluye ahí. Él dice, ¿cómo escaparemos? Nosotros. Él no dice, ¿cómo escaparán los incrédulos? ¿Cómo escaparán los impíos? ¿Cómo escaparán los desobedientes? ¿El qué dice? ¿Cómo escaparemos nosotros? ¿Cómo escaparemos nosotros? Y entonces aquí podemos ver que está hablando a quiénes? A creyentes. A creyentes. ¿Sí? ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Y es que acaso nuestra salvación se puede perder? Porque muchos toman este versículo para decir, ¿se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? Lea. Lea. Si usted descuida la salvación, ¿qué pasa? Se le pierde. Se le pierde. Mañana nos van a hablar sobre la seguridad de salvación. ¿Sí? ¿Sí? Ahí también dice que el que se quede firme, mire que no caiga, o sea, se puede asociar ese versículo con ese o no. O sea, sabiendo que podemos caer, pero el Señor nos levanta, no se levanta, ¿no? Pero, Primera de Corintios 10:13. Así que el que piensa estar firme, ¿qué? Mire que no caiga. Y sí, podemos asociarlo, aunque el contexto de Primera de Corintios está poniendo el ejemplo de los que cayeron en el desierto, los que murmuraron, los que hicieron esto, los que perecieron por el destructor, y está poniendo ese ejemplo de ellos, ¿sí? Y dice, miren que ellos no alcanzaron allá el premio, no dice no alcanzaron la salvación, no alcanzaron el premio, ¿sí? ¿Cuál era el premio? Llegar a la tierra prometida. Muchos asocian que la tierra prometida era el cielo, y no es el cielo, no tiene nada que ver con el cielo, ¿sí? Sino era el premio que ellos tenían, la tierra que fluye en leche y miel. Y entonces en ese contexto, Pablo dice, yo peleo, no como quien golpea al aire, ¿sí? Yo corro, no como quien corre a la aventura, golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para muchos, que yo mismo venga a ser eliminado. Él tenía esa preocupación, que él fuera eliminado de la competencia. Y el ser eliminado de la competencia, pues lo eliminaba de obtener el galardón, no la salvación. Y en ese contexto es que sí nos dice, así que el que piensa estar firme, ¿qué? Mire que no caiga. Mire que no caiga. Y aquí nos dice, ¿cómo escaparemos nosotros? Si descuidamos esa salvación tan grande. ¿Cuál es el peligro? ¿Cuál es el peligro que nos nombra aquí? Que nos podamos deslizar. ¿Sí? ¿Cuándo comienza el deterioro espiritual en un creyente? ¿Cuándo comienza el deterioro espiritual? La Biblia nos dice que el espíritu, ¿qué puede pasar con el espíritu? Se puede contristar. ¿Qué más puede pasar? Se puede apagar. O sea que hay un deterioro espiritual, ¿cierto? ¿Cuándo comienza ese deterioro? ¿Cuándo? Descuidamos. ¿Cuándo somos descuidados? Cuando descuidamos esa salvación tan grande.
Aquí, en el contexto de ellos, si nosotros miramos el capítulo 10, no lo vamos a mirar por tiempo, 10, 19 al 25, parece que esos judíos eran culpables de descuidar algo: la oración y la comunión unos con otros. Si usted sigue leyendo, ahí para adelante, ellos eran culpables de estas dos cosas, de descuidar la oración, y vean qué importante es la oración. Y sabe que el cristiano es muy descuidado en esta área, muy descuidado. Se llama, bueno, vamos a hacer culto de oración, 4 o 5. ¿Y a dónde está toda la iglesia? ¿Sí? Somos muy descuidados con la oración. Y recuerda que los primeros creyentes, una de las cosas en que perseveraban, ¿qué eran? En la oración. En la oración. Pero nosotros como creyentes muchas veces descuidamos la oración congregacional y aún la descuidamos en nuestra casa. Muchas veces descuidamos la oración en nuestra casa. Y entonces vamos para... Amén. Ya, cumplimos. Pero es una película de gozo, ¿verdad? Cumplimos. Y descuidamos la oración. Y sabe que cuando usted descuida la oración, viene un deterioro espiritual. Tengamos cuidado. Tengamos cuidado con descuidar este tiempo de oración. Y aún más este tiempo de oración congregacional. ¿Sí? No descuidemos, no menospreciemos. Alguien dijo que las grandes luchas y las grandes batallas se ganan ¿cómo? Oración. De rodillas en oración. Y esto me lleva a la memoria ya de Israel, cuando Israel clamaba al Señor. ¿Cuál era el resultado? El Señor les daba la victoria porque lo buscaban a Él. Pero cuando Israel se refugiaba en sus vecinos, que eran fuertes, que tenían carros, los egipcios y todo eso, ¿qué pasaba? Dios los entregaba. ¿Por qué? Porque no lo buscaban a Él. No lo buscaban a Él. Él es quien pelea por nosotros. Amén. Y lo otro que descuidaban ellos era la comunión unos con otros. Y sabe que hay algunos que tienen en poco la comunión unos con otros. Y uno muchas veces se dice, bueno, ¿y la iglesia por qué no está llena? ¿Y por qué vienen los domingos y muchas veces los contamos? ¿Saben? Porque no le damos importancia a la comunión unos con otros. Y sacamos excusas como estas. Ah, no, pero es que Dios también está en mi casa. ¿Sí? Yo no tengo que ir a la iglesia para tener comunión con Dios. No. ¿Sí? Ah, no, yo veo el video. Pero ¿cómo usted va a poder tener comunión con los hermanos? ¿Cómo usted va a poder tener comunión los unos con los otros? ¿Cómo usted puede tomarse aquí el tinto, la aromática y poder charlar con el hermano? ¿Lo puede hacer por Zoom? ¿Sí? Cuando ve el video, y eso sí lo ve. Pero la iglesia primitiva nos enseña que ellos perseveraban en ¿qué? En la comunión unos con otros. En la comunión unos con otros. Y los judíos estaban fallando en estas dos áreas. Si usted sigue leyendo, ellos fallaban en estas dos áreas y eran culpables de eso. Porque estaban descuidando la oración y el compañerismo, los unos con los otros. ¿Qué es lo que nos dice el versículo 3 acerca de el versículo 2? Dice, alguien que me lo lea por ahí, por favor. Versículo 2. Hebreos 2:2. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, Siga el 3. ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? ¿Qué es lo que pasa en el ser humano cuando se mete la desobediencia? ¿Qué es desobediencia en primer lugar? Desobediencia aquí significa
falta de disposición para oír. Falta de disposición para oír. Hay cosas a las cuales uno no le presta tanta atención, ¿cierto? Porque uno está concentrado en otros asuntos. Y muchas veces venimos aquí, el pastor da el mensaje, el Señor da el mensaje por medio del pastor, por medio de su siervo, y salimos de aquí y preguntamos, bueno, ¿usted se acuerda quién enseñó el pastor? Ay, yo no me acuerdo. Ay, yo no sé, pero yo escuché algo ahí como que descuidado. Hay que, o sea, somos descuidados, pero no sé de qué. ¿Y sabe qué es eso? Falta de disposición para oír. Falta de disposición para oír. Y muchas veces nosotros caemos en eso. Y aquí se nos exhorta, tengamos cuidado con la desobediencia. ¿Sí? Atendamos las cosas que nos sirven. Nosotros muchas veces le ponemos disposición para oír a las cosas que no nos sirven. Vemos una película, ayer estábamos viendo una película allá de mi papá. Estaba muy buena. ¿Sí? Y casi todos estábamos así. Casi ni hablábamos. Pendientes de la película porque estaba buena. Volvimos a ver Pasión de Cristo. Muy buena, estábamos prestándole atención. ¿Sí? Y muchas veces vemos así, ya no, vemos la película de John Wick y le ponemos mucha atención porque no queremos perdernos, ¿qué? Los detalles. No queremos perdernos los detalles de la película. O aún en otras conversaciones. Están hablando, si yo estoy aquí pendiente y me dirá que... Porque no queremos perdernos los detalles. Pero cuando tiene que ver con las cosas del Señor, muchas veces hay que esa falta de disposición para oír. En muchas ocasiones. Y esta palabra descuidar significa ¿qué? No hacer caso. No hacer caso. Entonces, tenemos que tener en cuenta ello. Tenemos que tener en cuenta ellos. Preste atención aquí a la exhortación. Y volvemos allá al versículo 1. Nos dice, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos ¿a qué? A las cosas que hemos oído, no sé a qué. Dos palabras. ¿Cuáles? Atender. Porque si no atendemos a las cosas que hemos oído, ¿qué? Nos podemos. Y esta palabra atender es un concepto marítimo, ¿sí? Es un concepto marítimo y hace alusión a un barco que está amarrado allí a la orilla, así como ustedes ven en el dibujo, anclado allí. ¿Para qué se amarra un barco a la orilla? Para que no quede a la deriva, ¿cierto? Y ese es el concepto que aquí el autor nos quiso decir. Amarrar el barco. O sea, preste atención. Preste atención. Preste atención. ¿De qué tenemos que tener cuidado nosotros? Debemos tener cuidado con anclar nuestras vidas ¿a qué? A lo que se nos ha enseñado. Anclar nuestras vidas a lo que se nos ha enseñado. No hay sea que ¿qué? Que nos deslicemos. Y vamos a ver la siguiente diapositiva. ¿Qué es lo que nos dice? ¿Y qué significa esta palabra deslizarse? Deslizarse. ¿Sí? Significa pasar flotando, sin preocupaciones. Entonces el concepto era que el marinero llegaba y el que prestaba atención y estaba en la barca llegaba y mandaba amarrar su barco. Estaba muy pendiente de eso. ¿Para qué? Para estar anclado a la orilla. Pero habían unos descuidados
que pasaban por alto el amarrar el barco, ¿sí? O aún lo amarraban mal, se bajaban todos y quedaba este barco a la deriva. Se lo llevaba el oleaje, se lo llevaba por allá. Y allí es donde encontramos ¿qué? Sin preocupaciones ni nada. Muchas veces nos encontramos en tormentas porque no estamos anclados a la orilla. ¿Y qué es lo que nos quiso decir el autor con esto? Preste atención a lo que Cristo enseña. Preste atención a esta salvación tan grande. ¿Sí? Preste atención a las cosas que ha oído esta semana. Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Este es el Evangelio. Pablo dijo en el Evangelio que yo les prediqué, en el cual si ustedes mismos perseveran en ellos son salvos, y si no, ustedes creen en vano. Presten atención a esto. Presten atención a esta salvación. No descuides esta salvación tan grande. Porque si usted descuida, usted puede terminar como este barco, naufragando en el pecado, naufragando en el mundo. Y muchas veces se va a encontrar en estas tormentas de la vida y Cristo no está aquí. ¿Por qué? Porque usted no está anclado a la palabra de Dios. Esa es la exhortación que nos quiere decir aquí el autor. En el versículo 2 nos habla de dos palabras, ¿sí? De dos palabras: transgresión y desobediencia. Dice, porque si la palabra dicha por medio de ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia, ¿sí? ¿Qué es la transgresión? ¿Qué es la transgresión? La transgresión es pasar la raya. Pasar la raya. Cuando nosotros pasamos la raya, pecamos. Pasar la raya, cruzar la línea. Y desobediencia, recuerden que es oír descuidadamente, no prestar atención. No prestar atención. ¿Cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Y enseguida de esta exhortación nos habla y nos da un pero en el versículo 9. ¿Y qué es lo que nos dice el versículo 9? ¿Lo podemos leer allí? Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios buscase la muerte por todos. Porque convenía a aquel por cuya causa con todas las cosas, y porque todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones el autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré, y otra vez yo confiaré en él. Amén. Y vea que aquí nos da el pero, un contraste. Dice, pero vemos a Jesús. Pero vemos a Jesús. El hombre, ¿cómo fue hecho originalmente? Él fue hecho para gobernar, porque Dios le dio el gobierno de la creación. Él fue hecho para ser libre, no esclavo del pecado. ¿Sí? Él fue hecho para tener comunión con Dios, tanto que él podía charlar con Dios. Fue hecho con unas capacidades extraordinarias. Pero sabe que el hombre perdió todo eso a causa del pecado. Y el cetro que Dios le dio para que gobernase, el hombre cogió y se lo pasó a Satanás. Se lo pasó a Satanás. Por eso es que el Señor nos dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Porque ¿quién es el príncipe de este mundo? Satanás. Satanás. ¿O por qué cree que Satanás se atrevió allá a decirle a Jesús cuando lo tentaba: todo esto te daré si postrado me adorares? ¿Sí? Aquí están todos los reinos, yo le puedo dar todo esto. ¿Por qué? Porque el hombre le dio ese trono de autoridad a Satanás. Y el hombre perdió todo ello.
Y cuando fue hecho libre, ahora se convirtió en ¿qué? En esclavo. En esclavo. Vino la frustración, vino la esclavitud, vino la debilidad. Y aquí nos da este contraste, pero vemos a aquel que fue hecho poco menor que los ángeles. Y Cristo vino a restituir todas esas cosas por medio de su muerte. Y volver al estado original del hombre con el cual fue creado, volverlo a ese mismo estado. El único que puede hacer eso es Cristo. ¿Cómo? Por medio de su muerte, por medio del sacrificio que hizo en la cruz. Es la única manera. El hombre que cree, el hombre vuelve al propósito original de Dios gracias a Jesucristo. Gracias a Jesucristo. Y lo último que nos dice, en el versículo 14 al 16, nos dice, para derrotar al diablo, que es donde iniciamos. ¿Sí? Y quiero que volvamos a leer estos versículos todos. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Satanás es un enemigo derrotado. Aquí nos dice la Escritura que Él es el que tenía el imperio de la muerte. Pero Cristo, con la obra salvífica que hizo, nos dice que derrotó, ¿sí?, al que tenía el imperio de la muerte. Esto es, al diablo. ¿Por qué cree que Pablo, en una forma desafiante, allá en 1 Corintios, habla muerte? ¿Dónde está tu poder? ¿Dónde está tu aguijón? ¿Sí? Leamos ese texto allá en 1 Corintios 15, 55 y 56. Mata si no lo puedo buscar ahí. 1 Corintios 15. Y nos dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte, ¿qué es? El pecado. El pecado. ¿Y el poder del pecado? La ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria. ¿Por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Y la muerte ha sido algo a lo que el hombre desde antes le ha temido. La semana pasada estaba hablando con un vecino ahí, ya tiene 92 años, y le preguntaba cuáles sus temores. Y me decía, Johncito, mi temor es morirme. Mi temor es morirme. ¿Y sabe que muchos le tienen miedo a la muerte todavía? Porque muchos ignoran lo que hay después de la muerte. O aún muchos no tienen seguridad de salvación. ¿Sí? Aún muchos no tienen esa seguridad a dónde van a pasar la eternidad. Y por eso es que viene ese miedo a la muerte. Viene ese temor a dar ese paso. Pero el Señor nos da esa seguridad, así como la tuvo Pablo. Él dijo, para mí, ¿es mejor irme? ¿Sí? Para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. ¿Sí? Entonces, si me voy, para mí mejor. Pero quiero quedarme, ¿por qué? Por causa de ustedes. Pero si me voy, yo ya sé para dónde me voy. ¿Sí? Cristo derrotó al que tenía el imperio de la muerte. ¿Sí? El imperio de la muerte. Y damos gracias a Dios porque la cruz es un sinónimo de victoria, no de derrota. La cruz es un sinónimo de victoria. Cristo venció. Y como Él vive
Dice la Escritura, nosotros también viviremos. Amén. ¿Hay alguna pregunta? ¿O alguien que quiera aportar algo? El enemigo como, o sea, aparte de que el enemigo de Satanás también lo carne, nuestros deseos, ¿no? Que combaten dentro de nosotros y nos llenamos de ansiedad o de preocupación sabiendo que ya Jesús venció, ¿no? Que nos opera Jesús todo, sabiendo que ya Jesús nos ayudará a pasar las primeras pruebas. Y el barco, nuestra vida, es el ancla de la fe, esa fe que viene de Dios, tenemos esa fe para las tormentas, para descansar en Él. Amén. Hermoso saber a dónde vamos, ¿no? Y a dónde están nuestros seres queridos. Esa es la tranquilidad y la esperanza maravillosa. Uno, que a través de la muerte tenemos el perdón de pecados. Y a través de la resurrección de nuestro Señor tenemos garantizado que Él venció la muerte. Ya la muerte no tiene ningún dominio de atemorizarnos, de llevar una vida como decían los gladiadores. Comamos y bebamos que mañana viviremos, que es lo que mucha gente hace, ¿no? Vivir el presente de una manera desbordante, pensando que van a morirse hoy, pero sin saber que tienen que determinar y definir su eternidad aquí en la tierra. Amén. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos bendicemos. Padre, muchas gracias te damos, Señor amado. Gracias te damos, Señor, porque tú nos adviertes, Señor, a estar anclados, Señor, firmes en ti, firmes en tu palabra, Señor, firmes en las convicciones, Señor, que tenemos a través de tu palabra. Señor, perdónanos porque muchas veces, Señor, nos deslizamos y patinamos en el pecado, patinamos en el error, Señor amado. Perdónanos porque muchas veces no somos cuidadosos, Señor, con nuestras palabras, con nuestras acciones. Señor, no somos cuidadosos con atender y escucharte, Señor. Prestarte la atención debida, Señor, a ti. Señor, o muchas veces entendemos mal por no prestar la suficiente atención. Señor, perdónanos. Señor, santifica tu iglesia y ayúdanos a llevar unas vidas, Señor amado, apartadas del pecado, Señor. Ayúdanos, Señor amado, a seguir anclados, Señor amado, sujetos, Señor, a no separarnos de ti. Señor, te lo imploramos en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén. Amén.